Hoy quiero comentar sobre las 3 películas que más traumatizado me han dejado. Traumatizado en el sentido de dejarme mal cuerpo, no darme muchas ganas de volver a verla, sobre todo a corto y medio plazo. Y bien, quería avisar un poco antes de que sigáis viendo el vídeo que de estas películas seguramente algún mínimo spoiler pueda soltar. Así que como no voy a desvelar los títulos aquí al principio del todo, conforme escuchéis o veáis que voy a hablar de una película, tened en cuenta que puedo soltar un spoiler de dicha película. Así que bien, paráis el vídeo, saltáis al siguiente o en los comentarios os pongo de qué películas hablo. A partir de aquí voy con el primer título y este es, seguramente muchas lo compartáis, La Niebla. Película de 2007, adaptación de Stephen King, una película muy entretenida, muy entretenida. Sobre todo me gusta el factor psicológico que maneja alrededor de todos los personajes, cómo cambian de una cosa a otra, cómo la situación va empeorando. Hasta ahí, bien, no es una película que se destaque por encima de otras, digamos, a lo que he dicho, a que te deje un mal cuerpo y eso, ¿no? Tiene situaciones verdaderamente dramáticas. Pero lo peor llega al final de la película. Al final de la película, ese fatídico final, en la novela tenía un final, digamos, más ambiguo. Se quedaba un poco ahí. No terminaba de decirte, no doy muchos detalles, pero simplemente era diferente. No acababa como que recuerdo estar en el cine viéndola con mi hermano. Y una vez acabó la película, una vez se ve esa última secuencia, el cine era un silencio absoluto. Normalmente pues suele haber gente comentando, ¡buf, qué mal! ¿Por qué la han terminado así? ¿Por qué no sé qué? Al final de esa película el silencio era sepulcral. No he visto cosa igual. Normalmente yo mismo cuando termino de ver una película en cines, pues con quien voy suelo comentar un poco, nada más termina. Pues recuerdo también estar callado, salir de la sala, enfilar el camino a casa y no hablar demasiado, la verdad. Me dejó un cuerpo terrible porque era, no sé, como después de todo lo que había pasado, que acabe de esa manera. En fin, quienes la hayáis visto sabréis de qué sensación estoy hablando porque es verdaderamente duro. Ese final, desde luego yo si viera al guionista de la película le diría buen trabajo y seguramente le tiraría por un precipicio porque la verdad que es que me dejó un mal cuerpo. Después recuerdo comprármela en DVD y tardar en volver a verla, pero tardar bastante, igual me podía haber venido rota, que es que yo no la vi tal cual la compré, tardé bastante en volver a verla, se me hizo sobre todo solo por esa escena. De hecho yo creo que todo el mundo cuando habla de esta película es para hablar del final de la película. Casi nadie habla de todo lo demás que, como he dicho, es interesante, el factor psicológico y tal, pero ese final yo creo que marcó mucho a muchísima gente. Cuando se abren este tipo de temas siempre recalcan el final de La Niebla, la versión de 2007. Siguiente, en el segundo puesto, si esto fuera un podio, La Niebla era tercera, en el segundo puesto iría Boys Don't Cry. Esta película digamos que es aún más traumática que la anterior para mí personalmente. No solo por el desenlace que tiene, es que el último acto de la película es tan duro, es tan impactante, de verdad que cuando vas viendo la película, digamos que te vas oliendo que eso no va a acabar muy bien. Pero es que cuando crees que va a acabar mal, acaba todavía peor. De verdad que hay una escena que de verdad me costaba seguir mirando a la pantalla, lo digo en serio, me costaba seguir mirando, una escena durísima. Enhorabuena a los directores, a todo el equipo técnico por cómo montaron la escena, porque desde luego transmite perfectamente, todo lo malo, todo, en fin.
Y luego ya pues cuando parece que la cosa se va a terminar de arreglar, digamos que no va a empeorar, que al menos va a haber una salida a esa pesadilla en la que se mete esta chica, y acaba aún peor. Es que si que la vaya a ver, de verdad lo digo, cuando creas que has visto ya todo lo malo que podía pasar, pues imagínate cómo empeorar eso. Pues eso es lo que ocurre. De verdad que esta película tardé bastante en verla, más o menos porque me olía lo que iba a pasar. Y simplemente pues ese tipo de cosas pues no me agrada mucho verlo en películas, por lo dicho, una interpretación de lujo. Bueno, no solo de ella, de todo el reparto, están geniales. Pero es muy dura de ver. Es sobre todo eso, ese tercer acto de la película es tremendo. La vi una vez y cuando hice un amago de volver a verla, no tuve valor de volver a verla, y de hecho hasta me está costando incorporarla a mi colección de películas, porque me pongo a pensar y digo, no sé cuándo voy a volver a verla. Y lo dicho, me parece una muy buena película, pero me cuesta, me dejó muy impactado. Ese sería mi segundo puesto. En el primero, pues una vieja conocida o no tan conocida, depende. Esta es La tumba de las luciérnagas. Si bien he dicho que La niebla tenía un final que impactaba muchísimo, si bien he dicho que Boys Don't Cry tenía un tercer acto que era desgarrador, pero verdaderamente desgarrador, esta película desde el minuto 1 te va comiendo la moral, te va hundiendo psicológicamente, y de qué manera. Yo de hecho la considero posiblemente la mejor película de animación que se ha hecho jamás. Y explico por qué. Las películas de animación no tienen tanta facilidad para transmitir, sobre todo al público adulto, sensaciones, tristeza, alegría y demás. Pues esta película transmite mejor que casi todas las películas que no son de animación ese tipo de sensaciones. Sobre todo la parte psicológica dura, ese estar cada vez en una situación peor. Ahora parece que todo se arregla, pero cualquier espectador, sobre todo un poco por cómo empieza, va oliéndose que eso no va a acabar bien de ninguna de las maneras. Y aún así, la película tal y como está montada te hace creer que eso va a tener una salida. Y continúas viendo, la situación empeora. De verdad que cuando vi esta película yo no sabía lo que iba a ver. Digamos que fue la época en la que yo empecé un poco a ver más animes. Empecé por Estudio Ghibli porque bueno, tenía un poco la referencia esa del viaje de Chihiro, el castillo ambulante, Totoro. Y digo, bueno, esta es de Ghibli, pues voy a echarle un ojo. Y claro, teniendo esas referencias, pues uno no se espera esa película. Es de verdad la película más dura que he visto en mi vida. Pero la más dura de todas. La vi una vez completa y las siguientes veces pues he visto algún fragmento y tal, pero de verdad lo digo, me cuesta muchísimo ver la película. E insisto, para mí la mejor película de animación que se ha hecho jamás. Poquísimas películas, ya no digo solo de animación, transmiten de esa manera. Es de verdad que muy impactante. Yo la recomiendo a regañadientes. Suelo decir mucho aquello de ponte a verla si no tienes una mala semana, no tienes un mal día, porque como vayas un poco así, yo de hecho recuerdo verla una noche. Bueno, no me encontraba mal ni nada, pero decía, bueno, estaba solo en casa y digo, voy a verla. Y después, pues bueno, a lo mejor salgo, no sé qué. Fue ver la película, sacar el disco, echarme a dormir y no querer saber nada del mundo. Acabé de verdad fatal con esa película. Pues estas son mis 3 películas más traumáticas, de largo. Es decir, hay películas que sí que tienen momentos duros y tal, pero que no me cuesta volver a verlas. Me gustaría conocer si a vosotras tenéis películas que os han dado este tipo de sensaciones, de verlas una vez y básicamente, por buenas que sean, os cueste volver a verlas una segunda o tercera vez.
simplemente por eso, una escena tal cual, un final, un no sé qué. Estas son mis 3 películas, os invito a decir las vuestras y que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.